Vamos a conversar en los siguientes minutos con Atilio Borón. Él es politólogo, sociólogo argentino y nos comentará sobre algunos aspectos fundamentales acerca de la geopolítica en el mundo, en América Latina y por supuesto de la comunicación. Atilio el día de mañana va a dar una conferencia, una charla magistral acerca de los medios de comunicación en el contexto de la democracia en América Latina. Bienvenido Atilio al Ecuador, a la agencia Andes, y sus primeras impresiones de lo que ha sido esta inauguración de este encuentro internacional. Primero debo decir que es un momento de celebración y de alegría muy grande, porque el hecho de que Telesur haya llegado a 10 años habla claramente de una empresa iniciada en medio de muchas dificultades en el año 2005, cuando el presidente Chávez logró finalmente madurar este proyecto que él había empezado a desarrollar en los primeros pensamientos en esta línea después del golpe del 2002, en donde él se dio cuenta, ¿verdad? Y muchos nos dimos cuenta, pero él fue quien vio con más claridad todo esto, de que había un poder comunicacional inmenso que había sido puesto al servicio del golpe, ocultando una realidad que era inocultable y que debía ser develada. Así que esta iniciativa que tomó de la creación de Telesur y la expansión de Telesur hasta convertirse realmente en un canal de noticias que tiene un papel fundamental en el surgimiento de la conciencia latinoamericana, que hoy en día la damos por supuesta, pensamos de que siempre los tuvo, pero no es así. El despertar de la conciencia latinoamericana tiene mucho que ver con el hecho de que hemos tenido un canal de noticias que por primera vez en la historia permitió que gente de diferentes países de la región se enteraran de lo que ocurría en esta parte del mundo a partir de gente que hablaba nuestro idioma, que tenía nuestra cultura y que básicamente compartía los mismos intereses. Atilio, esto es importante determinar porque en el 2005, después del golpe de Estado y golpe mediático en contra del presidente Hugo Chávez, varios intelectuales de la comunicación en América Latina, politólogos, historiadores, se juntan para buscar esa respuesta a la arremetida mediática de las grandes transnacionales de la comunicación. ¿Cómo ha calado Telesur en los diferentes países de América Latina? Bueno, ha sido diferente, ¿no es cierto?, el impacto, porque como todos sabemos, los grandes monopolios mediáticos de la región, fuertemente articulados con algunos gobiernos, se pusieron de acuerdo para evitar que Telesur pueda ser vista por los canales de aire o por los sistemas de cable en otros países. Por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia es un caso muy interesante para analizar. Es un país que está sufriendo las consecuencias de una guerra que lleva más de medio siglo y que, sin embargo, ¿no es cierto?, su gobierno ha impedido la presencia de Telesur en el sistema televisivo colombiano, sea por cable como por aire. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren que haya una fuente alternativa de información. Entonces, Telesur ha hecho unos esfuerzos enormes para poder penetrar en todos los países, pero las alianzas de las oligarquías locales con el imperialismo, con los grupos de poder concentrados en esos países, más gobiernos que son dóciles sirvientes de esos intereses, han impedido que se pueda ver Telesur. Además, Colombia tampoco tiene muy desarrollados los medios públicos o medios alternativos o comunitarios que en otros países de América Latina que viven procesos diferentes ya se vienen a convertir en alternativa en la comunicación para sus pueblos. Así es. Fíjate el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil originariamente estaba incorporado al proyecto de Telesur, pero el presidente Lula no pudo quebrarle la mano a la Red O Globo y a todo el conglomerado comunicacional de derecha, de una derecha rabiosa, que expulsó a Telesur de Brasil. Yo recuerdo que en los primeros años Telesur tenía parte de su programación en lengua portuguesa, porque el objetivo de Chávez era de que Telesur no fuera un canal venezolano de noticias, que fuera un canal latinoamericano y que en América Latina y sobre todo en Sudamérica los idiomas son fundamentalmente el castellano y el portugués. Sin embargo, el peso de esos medios en Brasil fue tan grande que lograron apartar a Telesur. Por supuesto, hay gente en Brasil que sigue mirando Telesur, lo hacen a través de la internet. Hasta ahora no han podido bloquearnos, ¿verdad?, aunque van a intentar bloquearnos, porque lo que está en juego es algo muy importante. ¿Sabe por qué?
porque no puede haber un proceso de democratización genuino si no hay una democratización de los medios, y ese es el gran problema, y ahí la derecha se ha hecho fuerte en el control del sistema mediático, porque ellos saben muy bien de que esa es una de las batallas más decisivas. El mismo Ignacio Ramonet hace poco, en la inauguración de este evento, de este congreso por los 10 años de Telesur, ha dicho que la batalla más importante que libra América Latina es la mediática en estos momentos. El despertar de las grandes transnacionales, de los partidos de derecha que están incidiendo en estos países progresistas de América Latina, han determinado que hacia allá tiene que ir el momento coyuntural que están viviendo estos pueblos. Así es, mira, yo creo, fíjate que yo escribí un libro hace unos pocos años que fue premiado por el concurso Libertador de Pensamiento Crítico el año 2012, se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, que pronto va a ser distribuido acá en Ecuador finalmente, y ahí yo cito la frase de un experto norteamericano del Pentágono, era un general de 4 estrellas, que fue a una audiencia en el Senado de los Estados Unidos, hablando sobre el tema de la lucha antisubversiva que Estados Unidos debía librar para emancipar a ese país de las amenazas del terrorismo y todo lo demás. ¿Qué dijo ese hombre? Dijo que hoy en día la lucha antisubversiva se libra en los medios, ya no más en las junglas y en las selvas o en los suburbios decadentes del tercer mundo. Fíjate la precisión del hombre. La gran batalla se libra en el sistema mediático. Y ellos por eso se han hecho fuertes ahí y por eso buscan todos los pretextos para hacer imposible una democratización. Atilio, y tú como conocedor de la geopolítica del mundo, especialmente la incidencia de Estados Unidos en América Latina, también quisiera tu opinión respecto a las críticas que reciben ciertos medios públicos de estos países progresistas en América Latina, en el sentido de que están aliados a los diferentes gobiernos de turno, gobiernos que han propiciado justamente estos cambios alternativos, este socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador y otros países como Bolivia, por ejemplo. Esas críticas tienen que ser desestimadas, no son críticas serias. ¿Cómo se le va a negar a gobiernos que han sido víctimas de una campaña permanente de estigmatización, en donde presentan a personalidades como Maduro, como Chávez antes, como Correa, como Evo Morales, como Cristina Fernández, como Dilma Rousseff, como Tabaré Vázquez, como el mismo Pepe Mujica, como las encarnaciones del demonio en América Latina, como dictadores encubiertos que están tratando de aplastar a la prensa libre en nuestros países, cuando se llenan de calumnias y mentiras a la opinión pública en relación a las políticas que hacen estos gobiernos? Tenemos un derecho a la legítima defensa. ¿Cómo no nos vamos a defender? Si no hay manera de que algunos presidentes de América Latina puedan comunicarse con su población. En Brasil no existe un sistema nacional de televisión pública. La presidenta Dilma Rousseff solo se puede comunicar a través de la red O Globo o de Bandeirantes. Digo, es una mujer que está de rehén de los grandes medios, de manera que no hay forma de negarnos el derecho a que estos gobiernos progresistas de la región puedan desarrollar un sistema de medios que de alguna manera les ayuden en su misión. Me parece que lo otro es condenarnos a quedar de brazos cruzados y maniatados ante enemigos que no nos van a dar ni la sal ni el agua con tal de prevalecer. Con ese concepto que acabas de dar de un miembro del Pentágono de los Estados Unidos, en que las batallas se libran ahora en los medios y no necesariamente en la política o en la ideología, ¿qué deben hacer los medios públicos, los medios oficiales para seguir adelante en la comunicación para sus pueblos? Mira, yo creo que lo fundamental que tienen que hacer los medios públicos de los gobiernos progresistas es convertirse en amplias cajas de difusión y de resonancia de los intereses, de la pluralidad de voces de las sociedades, de los pueblos, de los movimientos sociales y de las fuerzas políticas que pugnan por construir un mundo mejor. Creo que lo peor que podrían hacer es reducir esos medios a convertirse simplemente en agentes de divulgación de la obra del gobierno. Hay que hacer eso, pero eso solo no basta. Yo creo que tienen que ser estímulos para un debate, porque la vitalidad de esos gobiernos, la vitalidad de los gobiernos progresistas en América Latina no nos la da
los recursos económicos de que disponen, los grandes medios económicos de que disponen, la presencia de intelectuales y escritores que en general han sido cooptados por el imperio para criticar a estos gobiernos, nos la da la capacidad que tienen esos gobiernos de estimular una discusión popular, una difusión de ideas, una búsqueda, una escucha de las demandas que tiene la sociedad civil, y que me parece que eso va a ser lo fundamental. Por supuesto, tienen que ser capaces de transmitir los actos del gobierno, de lo contrario no servirían, pero si se quedan solo en eso no van a ser de gran utilidad. Hay que abrir el paraguas, hay que abrir el panorama. Porque son gobiernos que tienen una enorme legitimidad popular. Para incluir otros sectores. Claro, yo a veces discuto con algunos compañeros en Argentina y en otros países que dicen, bueno, pero no le vamos a dar espacio a la derecha. La derecha tiene sus espacios. Nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar la voz de la gente que no tiene voz, que es gente que está con estos gobiernos. Es gente que quiere la transformación, quieren el cambio, quieren la justicia social y a veces no tienen cómo expresarlo. De manera que a mí me parece que esa es la gran misión y en mayor o menor medida lo están haciendo. Cuesta, es difícil, no es fácil, pero es una tarea que está siendo abordada cada vez con mejores condiciones. Ahora siempre se ha puesto como ejemplo lo que significa y representa la BBC allá en Inglaterra, en Reino Unido, y la independencia, digamos, de contenidos editorial sobre los gobiernos de turno, los gobiernos de turno allá en Reino Unido. ¿Se puede comparar lo que significa la BBC y su contexto frente a lo que puede significar el manejo informativo de los medios públicos en América Latina? Te diría dos cosas. Primero, la BBC no tiene ese papel tan independiente, tan objetivo, tan imparcial como se dice. ¿Cómo parece? Parece eso, pero no lo es. Hay muchas críticas, incluso hechas por gente que está en Telesur en inglés, como Tariq Ali, y también por un australiano muy valioso como John Pilger, que demuestra cómo la BBC te presenta informaciones sesgadas sobre acontecimientos cruciales, especialmente en el mundo de Medio Oriente y en Asia. Primero, o sea que no es tan imparcial como parece. Y segundo, yo le diría a estos críticos que demuestren cuáles son los grandes conglomerados mediáticos que están procurando destruir o derrumbar o destituir al gobierno establecido en Inglaterra. Cualquier primer ministro británico no tiene que lidiar, como por ejemplo Correa en Ecuador, Maduro en Venezuela, Dilma en Brasil, Cristina en Argentina, Evo en Bolivia, con una conspiración mediática que procura crear las condiciones para un golpe blando y acabar con esas experiencias. Entonces, nada de ese tipo es algo que tiene que enfrentar David Cameron como premier británico, de manera que no pueden compararse las dos situaciones. Vuelvo a decirlo, es un derecho a la legítima defensa que tenemos para hacer frente a esta ofensiva destituyente que amenaza a los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Dos cuestiones más, Atilio. La primera tiene que ver justamente con el tema de la institucionalidad de la comunicación. En Ecuador, en Argentina, básicamente han sido países que han llevado adelante la institucionalidad a través de la creación de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador y la Ley de Medios en Argentina, que por supuesto ha tenido unas virulentas reacciones de parte de la derecha y los sectores económicos, monopólicos de la comunicación en estos países. ¿Qué enseñanzas nos tiene que dejar la institucionalidad en cuanto a regulación, en cuanto a manejo adecuado de la información, en cuanto al acceso a la libertad y a la posibilidad de crear nuevas voces en estos medios de América Latina? Mira, yo creía, la enseñanza es primero de que es muy importante tener ese marco legal. Es muy importante lo que se hizo en Ecuador, lo que se hizo en Argentina, pero no basta con eso. No basta con eso porque las argucias legales a las cuales han apelado estos conglomerados mediáticos, que además recordemos de que no son tan solo empresas periodísticas, son departamentos de relaciones públicas de grandes oligopolios multimedios y multisectoriales que tienen inversiones en diferentes ramas de la economía, requiere que haya una política mucho más activa de promoción desde la base de nuevas formas de comunicación, nuevos patrones de comunicación, potenciar la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces la ley es muy importante, hay que tratar de cumplirla de la manera más radical posible, pero no hay que pensar de que con la ley nos basta. Mira lo que pasó en la Argentina. Llevamos 5 años con la ley de medio aprobada y
no podemos lograr el avance en el proceso de desmonopolización del principal grupo mediático de la Argentina, que es el Grupo Clarín, que tiene control de más de 300 canales en todo el país y se resisten a avanzar en el terreno de la desmonopolización. O sea que hace falta construir una base social, incorporar esto a la agenda de los pueblos, de las organizaciones sociales, para que ellas asuman también esta función, que no es solamente del gobierno, sino que también de los movimientos, de las fuerzas populares, de avanzar en la democratización de los medios, que es la democratización de la cultura. Habíamos hablado que tú eres experto en el análisis, en el estudio de la geopolítica, del imperialismo, sobre todo, y norteamericano en particular. La presencia de Estados Unidos en América Latina, ¿tú tienes alguna teoría ya acerca del debilitamiento del control de Estados Unidos en el mundo, pero asimismo del ojo que tiene puesto en América Latina, ya no solamente como su patio trasero, sino con la necesidad de controlar los recursos naturales, de destruir los procesos políticos, de crear condiciones para la expansión económica de Estados Unidos en América Latina? ¿Cuál es tu concepto adicional? Mira, yo creo que Estados Unidos efectivamente es un imperio que ha comenzado su proceso de descomposición y decadencia. Esto es algo que hasta inclusive es aceptado por algunos de los grandes intelectuales orgánicos de Estados Unidos, como Zbigniew Brzezinski, por ejemplo. ¿Verdad que lo dice de una manera más atenuada, pero dice lo mismo? Y para ellos entonces América Latina en ese contexto adquiere una renovada importancia estratégica y global. Es mucho más importante ahora América Latina que lo que era antes, aparte por el tema de recursos naturales, aparte porque en América Latina tienes la mayor reserva hidrocarburífera del planeta Tierra, con Venezuela, porque tiene más de la mitad del agua potable, la mitad del agua potable del planeta Tierra, la mitad de la biodiversidad mundial, grandes depósitos de minerales estratégicos. Entonces, yo creo que Estados Unidos ahora está haciendo un movimiento para tratar de reafirmarse en América Latina, y esto pasa por dos andariveles: normalizar la relación con Cuba y al mismo tiempo acentuar la presión para acabar con el gobierno de Maduro en Venezuela. Por lo tanto, lejos de dejarnos embaucar con las iniciativas en relación a Cuba, tenemos que ser muy conscientes de que Estados Unidos sigue teniendo como objetivo el cambio de régimen en Cuba y sigue teniendo como objetivo inmediato acabar con la revolución bolivariana, debido a la enorme proyección continental que esta obra del comandante Chávez supo tener en la región. Muchas gracias, Atilio, por estos minutos aquí en la Agencia Andes y por este diálogo en contexto de este evento en América Latina, aquí en CIESPAL, y por supuesto por los 10 años de Telesur. Gracias a ti por darme la chance de llegar a este público y de colaborar con la Agencia Pública de Noticias del Ecuador, con Andes, que tan importante papel está cumpliendo en Ecuador y en toda América Latina. Te digo que la vemos muchos que estamos fuera de Ecuador también por internet. Muchas gracias, muy gentil Atilio Borón. Él es un intelectual, es un sociólogo, politólogo argentino que está presente aquí justamente en este evento internacional que organiza CIESPAL a propósito de los 10 años que cumple Telesur, de su crecimiento, de su nacimiento, en beneficio de la comunicación en América Latina. Vamos a seguir con más diálogos más adelante en este evento internacional.